Hola, hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que están conectados a este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Un encuentro un poquito diferente a otros encuentros que hemos tenido anteriormente, en el que de pronto hemos dado una clase sobre algún tema en especial. El día de hoy queremos que sea más como un conversatorio por el tema del que vamos a hablar. Entonces voy a ir saludando a las personas uniendo. Ya veo a mi compañera Luisa de DigiKet por acá. Estoy aceptando su solicitud. Hola amiga, Hola amiga, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, lista para nuestra clase, nuestro encuentro, ¿no? De hoy. Claro que sí, estaba aquí aprovechando para saludar a los profes que se están uniendo. Ujú. Veo por acá Nata, Angeliu, Laura, Patti, Mariluna, Daniela. Bueno, muchas Todos. personas se están uniendo. Bienvenidos, nos gusta mucho al inicio de la charla saludarlos a todos mientras damos unos minutitos para que más gente se una. El día de hoy queremos compartir como unos consejos que a nosotras nos hubiera gustado que nos contaran cuando íbamos a empezar a enseñar. Entonces, qué rico que si mientras nos van saludando, nos cuentan si están a punto de empezar a enseñar, si este es su primer año o cuántos años llevan enseñando para que conozcamos más o menos la audiencia del día de hoy, que eso nos encantaría. Y hace una semana creo que les decíamos pues que también esta invitación está para los profes que ya llevan años de experiencia, incluso más de lo que llevamos Mel y yo enseñando. Entonces también para todos esos profes que ya tienen un recorrido en el campo de la docencia para que nos acompañen, complementen los consejos que Mel y yo tenemos para ustedes y pues también que podamos aportar todos desde nuestra experiencia a este tema tan importante que yo sé que si están empezando su camino apenas, pues tienen muchas preguntas, muchas dudas y bueno, esa es la idea de hoy, resolverlas. No tenemos la fórmula secreta, ¿no? No es como si haces esto, entonces vas a ser el mejor profe o el mejor docente, pero sí son cosas que nos hubiera gustado saber, precisamente, que nos hubieran evitado problemas, que nos hubieran evitado sorpresas en el camino. Sí, y por eso les decía que nos cuenten cuántos años lleven acá, Ujú. porque obviamente esto no es solo para los profes que están apenas empezando, porque yo creo que, por ejemplo, ayer compartí un reel y algunos profes me compartieron ahí algunos consejos que Sí. ellos darían e inclusive aprendí mucho de esos comentarios. Entonces también, aunque llevemos ya muchos años de experiencia, eso nos sigue, nos sirve a todos nosotros para seguir aprendiendo. Ya por acá nos han contestado algunas personas. A ver, me devuelvo. Bueno, Mariluna nos dice que este fue su primer año de profe, te tocó aparte en un año muy retador con Mm. COVID y con virtualidad, semi-virtualidad, presencialidad, de todo. Laura nos cuenta que lleva 3 años de profe de inglés en primera infancia, pero aún me considero muy novata y siempre soy feliz de aprender de ustedes. Ana Mile, 7 años enseñando. Qué bien. Alfaro Blanco, justo me graduó de profe de inglés y no sé por dónde empezar. Ay, te entendemos, todos hemos tenido ese sentimiento. Y esos nervios, ¿no? Además, ¿no? Que uno siente Sí, qué va a pasar, qué hago, por dónde empiezo. Bueno, esperemos que este encuentro te sirva y para los que están en tu misma situación y posición, pues que les sirva para que como que bajen esos nervios un poco y se apoderen de todas de esas fortalezas que tenemos, que a veces las descubrimos es en el camino, pero esperamos hoy adelantarles un poquito ese camino. sí, amiga, no sé si quieres comenzar compartiendo así brevemente Ujú. cómo te sentías tú antes del primer día de clase, un poquito de tus sentimientos, cómo te fue ese primer día y yo después les comparto también un poquitito mientras damos plazo a que más personas se vayan uniendo.
Bueno, yo empecé a enseñar antes de graduarme. Entonces, yo ya en la universidad pues hacía por ahí algunas cosas. Me acuerdo que tuve la oportunidad de enseñarle a profes del distrito, profes que trabajaban en el sector público. Esa fue como mi primera experiencia y ya después empecé a trabajar en un colegio privado. Mis estudiantes eran siempre he trabajado con adolescentes, entonces eran entre los 12 años hasta los 15 más o menos. Y era para enseñar inglés. Esa fue mi primera experiencia enseñando inglés y fue antes de graduarme, digamos que estaba 3 o 4 meses de graduarme. Llegó la oferta, hice el proceso, no esperé que saliera tan rápido, incluso pues imagínense yo de 20 años. Creo que todavía incluso cuando me preguntan la edad o bueno, me pasa a veces que o te confunden con un estudiante o como así, cuántos años llevas, pero en ese momento, 20 años, me acuerdo en la entrevista, la persona que me hizo la entrevista me hizo recoger el cabello y hacerme una moña para ver si de otra manera me podía ver, no sé, qué esperaba esa Mayor. persona, como mayor, más seria, no sé, pero ese fue como mi primer encuentro con la docencia y ya pues a partir de ahí yo creo que siempre he sido muy positiva, siempre he sido muy positiva y he confiado mucho en mí, entonces estaba como a la expectativa, estaba emocionada de por fin poder tener mi clase, de yo tener como el control de hacer lo que me apasiona y de transmitirle esa pasión a mis estudiantes también. Pero sí, son muchos nervios, lo importante es tener como esa disposición abierta a aprender de todo y entender que cada día es un aprendizaje nuevo. Yo creo que eso fue lo que me pasó al principio, pero en general fue muy positivo. Ya hay cositas, ¿no? Como eventos, experiencias que nos marcan si de pronto durante la charla y van saliendo, les vamos contando un poquito más de esas experiencias que nos marcan y nos hacen aprender, pero creo que estaba emocionada, nerviosa, pero emocionada de ya poder empezar como a hacer lo que me gustaba, lo que me apasionaba. ¿A ti cómo te fue con eso? Sí, bueno, tengo como dos momentos que creo que me marcaron, pues yo al igual que tú también empecé a trabajar desde que estaba estudiando la carrera, casi que desde el primer año, tenía 18 años. Eh, y ahí creo que siempre como que ahí me sentía más tranquila porque en general estaba acompañada. Creo que cuando hacemos pues como esas prácticas y ya después nos ofrecen un puesto en esos lugares, uno no se siente como tan, de pronto como tan expuesto, tan nervioso, porque igual llegaste a hacer la práctica, entonces te acompañan y ya cuando te dejan solita, pues no te sientes como tan sola. Entonces, esa vez me sentí como muy tranquila, he aprendido cantidades. Me dio como miedo y muchos nervios y se los quería compartir cuando me vine a enseñar acá a Estados Unidos, porque yo siempre había trabajado en primero, segundo y tercero, y yo, pues yo sé que ustedes solo me ven aquí un pedacito de mí, pero de pronto en las fotos, en los videos se han dado cuenta que yo soy bajita, yo mido 1,50 m, y los niños de acá en general son muy grandes, o sea, mis alumnos de quinto prácticamente todos terminan siendo más altos que yo al final del año y iniciando el año ya hay muchos más altos que yo. Entonces como que llegar a un país nuevo y pensar que la mitad de los estudiantes iban a ser más altos que yo, como que no sé por qué me impuso en un primer momento y yo dije, mi terror era como yo llegar y que ellos estuvieran hablando y que yo no lograra hacer nada como para que se sentaran, se organizaran y me escucharan. Eso lo recuerdo como muy marcado de cuando empecé a estudiar aquí, cuando empecé a enseñar acá en Estados Unidos. No sé si algún profe comparte o compartió ese mismo temor mío de llegar y como no poder con la disciplina de un aula de clase. Claro. Pero bueno, afortunadamente, aunque todos, la mitad, más de la mitad, eran más altos que yo, de todas maneras, todo fluyó muy bien.
Bueno, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo logramos, ¿no? ¿Cómo logramos, tanto Meli como yo, enfrentarnos a esos miedos? Porque todos los tenemos, ¿no? Vamos a poder manejar el grupo, no, ¿qué van a decir? Compararnos todo el tiempo con lo que está haciendo un profe, con lo otro. Son muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero les vamos a contar cómo lo logramos. Yo también tuve ese miedo. Yo creo que ha sido de los miedos más grandes de mi carrera, porque fue lo que dice Meli, enseñar en un país diferente con un grupo de estudiantes completamente distinto, 18 años, 17 años, 16 años, yo lo máximo eran 15, de pronto 16, y pues en un contexto diferente, cultura diferente, país diferente. Entonces, ya enfrentarnos a eso pues fue un reto tremendo que nos ha llenado de aprendizajes y que esperamos pues a partir de ahí compartirles estrategias, consejos que les vayan a ser útiles para su práctica docente también. Y yo creo que se podría hacer, bueno, los consejos no van como en orden de importancia, yo creo, es como, hicimos como una lluvia de ideas, también tomen nota de lo que muchos profes compartieron y también se los quiero compartir, pero yo creo que un primer consejo que yo les daría es que es muy normal todo lo que sientan cuando vayan a empezar y no se recriminen por eso, ni se den duro, ni se digan es que no estoy bien preparado, es que debía haber hecho más, es que tal. Yo pienso que es normal, nuestra vocación, sobre todo al inicio o cuando cambiamos como un cambio muy fuerte en un tipo de escenario, es una vocación que es muy difícil porque es que es pararnos siempre delante de un público que nos están juzgando, para bien o para mal, aunque no se lo propongan juzgar, pero siempre van a estar emitiendo una opinión de nosotros. Y eso obviamente es muy retador. ¿Cuántas personas conocemos que nos dicen, yo nunca hablo en público porque me da miedo? No son capaces a veces ni de dar unas palabras delante del grupo de amigos. Y sin embargo, eso es lo que nosotros hacemos día tras día en todo momento. Entonces, a todos estos profes que van a empezar, yo creo que eso es lo primero que les diría yo. No importa si se están sintiendo con nervios, si tienen miedo, si se imaginan estos escenarios, el mismo o diferente. Yo me imaginaba que mis estudiantes no se iban a quedar en silencio y que no iba a poder tener como ese control de grupo. Es normal que tengamos como todos esos sentimientos porque es algo que es retador para todas las personas. Con el tiempo nos vamos sintiendo más confiados y no siempre necesitamos prepararnos tanto como al principio, pero eso es lo primero que yo les diría. Acepten todos esos sentimientos, los nervios, de pronto el miedo, de pronto el susto, de pronto que el primer día que se paren y vayan a empezar a hablar les tiemble un poquito la voz, todas esas cosas no se las tomen como una carga emocional más, sino como algo normal que podemos pasar. Sí, yo ahí agrego que el primer año en que nos enfrentamos a la enseñanza es como un año de reconocernos como profes, es un año ¿no? Ya estamos en el ruedo, ya estamos ahí por primera vez, porque no es lo mismo una práctica docente, sé de profes de carreras de preparación de profes que tienen prácticas docentes desde el cuarto semestre, quinto semestre, algunas solo 2 semestres, pero no es nada, ¿no? Comparado a ya enfrentarse a tu clase donde tú pues tienes el control. Entonces el primer año es reconocernos, es aprender, algunos profes lo llaman el año de sobrevivir, es como, y los profes que llevan ya años nos dirán si comparten esta opinión, pero es el año de sobrevivir, de aprender, de armarnos unas buenas conexiones con otros profes, de apoyarnos también. No se trata de compararnos, ni de dejarnos contaminar tampoco, porque el profe que ya lleva muchos años a veces tiende, ¿no? A decir el comentario o a decirte, no, esto así no, mira que yo ya lo he hecho así, a mí no me ha funcionado. Entonces tú, como docente, antes de iniciar tienes que tener cuidado y decir, ok, ¿qué quiero tomar y qué no quiero tomar? Quiero aprender de lo bueno de mis compañeros. De pronto esto no me parece tan bueno, saber tener ese límite, saber diferenciar, pero sí apoyarnos entre nosotros, entender que el primer año, si es el caso de los que nos están viendo, si va a ser su primer año, pues es un año que va a ser retador, que va a ser de aprender todos los días. Lo que dice Meli, los nervios y el miedo, utilizarlo a nuestro favor. A veces ese nervio y
como ese miedo que sentimos antes de pisar el salón de clases, lo podemos utilizar para reírnos de nosotros mismos, para mostrarnos también vulnerables con nuestros estudiantes, para ser, ¿no?, un poco más naturales con ellos. Usemos los nervios y el miedo a nuestro favor. Eso sería un consejo que yo les doy para sentirnos más en confianza en nuestro primer año. Los estudiantes seguro van a saber que es tu primer año, o si eres nuevo, de pronto tenían un profesor anterior, te van a comparar. Es normal y lo importante es que ellos vean que tú aceptas esa realidad y que estás dando lo mejor de ti a pesar, ¿no?, de las circunstancias, de la novedad, pero que eres capaz de reírte de ti, de tus errores y pues que además tienes la actitud para enseñarles lo que tienes, digamos, planeado, lo que tienes pensado, pero hacerlo como desde esa, ¿cómo decirlo? Ser genuinos, eso quisiera decir, ser genuinos cuando vamos a enfrentarnos a esa primera realidad como docentes. Flor nos dice por acá que se siente miedo de si no es suficiente toda la práctica que uno tuvo. Flor, y yo te diría que uno yo creo que nunca va a sentir que fue suficiente. Pienso que igual ese primer día o esa primera semana, esos primeros momentos, nos van a dar un poquito de nervios a todo, no importa cuántas prácticas hayas hecho. Entonces es súper normal. Y también ella nos comenta que a ella también le genera ansiedad el hecho de que por la pandemia hay que empezar a utilizar las TIC. Yo creo que eso pues es por la pandemia y en general algo que todos los docentes debemos seguir incorporando porque vivimos en una época llena de tecnología y nuestros alumnos, niños, adolescentes están inmersos en el mundo de la tecnología. Entonces, aunque a nosotros no nos gusta centrar todas nuestras clases en herramientas tecnológicas, porque sabemos que hay muchas otras habilidades que queremos desarrollar en los niños, sí es muy importante hacerlo. Y nosotras compartimos mucho de eso precisamente por eso, porque nos tocó un poquito a la fuerza aprender durante la pandemia y dijimos qué rico poder compartir con ustedes. Entonces, a ti te invitamos y a todos los que se están conectando a que miren en nuestros perfiles, en las guías que tenemos, que es ese simbolito de periódico debajo de las historias destacadas, nuestras clases y tutoriales de herramientas tecnológicas. Y a nosotras siempre nos gusta dar un consejo: no te abrumes por la tecnología, porque a veces son tantas cosas que si uno trata de pensar en que tiene que utilizarlas todas o una distinta cada clase, pues es que a cualquiera nos da un cortocircuito, porque ¿cuándo vamos a aprender a usar tantas cosas? Entonces comienza por una, por dos, que sean fáciles para ti, que las puedas utilizar, que veas que tus niños reaccionan bien y les gustan, y después para una siguiente actividad, después de unas semanas, de un mes, búscate otra y así les estás dando como ese dinamismo a tus estudiantes, pero no te estás agobiando. Y por supuesto, nosotros siempre los invitamos, si quieren utilizar alguna herramienta y no saben, no encuentran si hemos hablado de ella, nos pueden preguntar y nosotros con mucho gusto les indicamos, o inclusive podemos hacer una charla o volverla a hacer de alguna herramienta que de pronto no hayamos explicado, que lo hicimos ya hace mucho tiempo. Entonces, de a una, vete de a una para que no te agobies, porque eso genera agobio, sobre todo si uno no está muy familiarizado. Es como, ay, ¿qué hago? ¿Dónde busco? Aparte que uno a veces se mete a hacer una cosa y no funciona, entonces uno es buscando en Google cómo hacerla funcionar y eso genera como un poquito más de agobio. Entonces, no te estreses por ese lado, escógete una o dos y empieza a utilizarlas. Bueno, y eso me lleva a otro punto y es el tema de disfrutar nuestras clases, ¿no? Porque dice Meli, bueno, nos agobiamos a veces con lo que creemos que tenemos que hacer, creemos que tenemos que tener tecnología o integrar la tecnología o ser expertos en manejar estas herramientas digitales. Entonces se vuelve, ¿no?, agobiante y eso se va a sentir. Nuestros estudiantes son expertos en darse cuenta cuando estamos bien en clase, cuando estamos disfrutando la clase, cuando sentimos pasión por lo que estamos enseñando y cuando no.
Entonces, por un lado, el tema de organizarnos antes de probar la tecnología, antes de probar nuestras clases con tiempo, pero también pensar clases que nosotros disfrutemos, no tanto clases que nuestros estudiantes vayan a disfrutar ellos allá solos, sino clases que todos podamos disfrutar porque finalmente eres tú el que va a transmitirles el gusto por la actividad. Entonces, pensar esta clase que estoy planeando, esta lección, esta unidad, me la voy a disfrutar yo como docente. Puede que no sea un tema específico o alguna actividad que vaya a entretener a ese niño en particular, pero si tú como docente la estás disfrutando, eso lo vas a transmitir. Vas a hacer que el estudiante diga, ok, hay algo aquí, hay algo que esta persona me quiere decir, mi profe me quiere compartir, se siente, es contagioso y asimismo el aprendizaje también va a ser contagioso si tú lo estás sintiendo. Entonces, preparemos clases, planifiquemos clases que sean divertidas para nosotros, que nos apasionen a nosotros y ya a partir de ahí vamos a tener un terreno muy ganado con nuestros estudiantes. Yo creo que ahí en lo que tú dices, yo siempre he pensado que si tú como profe no disfrutas, tus estudiantes menos. Tú lo decías más o menos como en que ellos huelen, sienten todo lo que nosotros sentimos, pero aparte pensemos que es como gran parte de nuestro día. Entonces, si yo lo que hago es aburrido hasta para mí, Uh -huh. voy a estar todo el día aburrida Uh y me -huh. aburre lo que yo estoy haciendo. ¿Qué calidad de docente voy a ser? Uh -huh. Por acá nos comenta Carolina, jamás olvidar que no por ser profes todo lo debemos saber. Eso es un gran error. Nosotros también aprendemos. Incluso podemos enseñar en ese momento cómo averiguar, investigar, etcétera. Muchas gracias, Carolina, por hacernos ese comentario. Era justamente una de las, como de los consejos que yo les quería compartir. A mí al inicio me agobiaba mucho preparar mis clases porque pensaba que todo tenía que salir perfecto, o sea, que no me podía como faltar nada. Entonces gastaba mucho tiempo y obviamente eso pues al principio me agobiaba porque casi que estaba trabajando todas las tardes, etcétera. Y con el paso del tiempo pues me fui dando cuenta que por más que uno se esfuerce, pues, y con esto no quiero decir que no nos preparemos, pero por más que nos esfuerce y planee todo así específico, minuto por minuto, siguen sucediendo cosas. O los estudiantes nos hacen preguntas de algo que no sabemos, o una actividad que habíamos planeado y que pensábamos que nos iba a durar 20 minutos, los estudiantes la hicieron en 5. O inclusive, pues yo que soy profe de matemáticas, muchas veces resolviendo ejercicios me equivoco y algún niño se da cuenta y me dice, profe, esa respuesta no es así. Entonces yo pienso que eso es como algo muy importante que debemos como integrar en nosotros y es que seguimos siendo personas y nunca se nos exige como profes que todo nos salga perfecto. ¿Qué podemos hacer? Aprender de esos momentos. Entonces, por ejemplo, cuando yo planeaba una actividad y me daba cuenta que me quedaba corta, aprendí a empezar a tener como planes B. Y en ese plan B creo que la tecnología es una muy gran ayuda y por acá un profe, Arnaldo, nos lo mencionaba, que las plataformas educativas llegaron para quedarse, porque hacia los niños que van terminando más rápido les podemos decir, tenerles ya como una plataforma digital para que vayan a hacer otra actividad. Cuando me he equivocado haciendo un ejercicio, con toda la tranquilidad del mundo, les he dicho a los niños, ay, sí, tienen razón, me equivoqué, vamos a revisarlo a ver cuál fue el error. Entonces, quitarnos como esa presión encima de que todo nos tiene que salir perfecto. No tenemos que saber todo. A mí muchas veces los estudiantes me han hecho preguntas porque ellos también tienen otros conocimientos que vienen de otros lados, de la televisión, del internet, de sus familias, de sus hermanos mayores, y a veces yo no sé y no tengo por qué saberlo todo. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo les he dicho, ay, ¿saben qué? No sé. Y si se presta el momento, les digo, vengan, voy a buscar y así aprendemos todos. O si no se presta porque estaba en medio de otra cosa y no me voy a poner a buscar, les digo, porque no averiguamos para mañana y alguien lo comparte mañana. Entonces, tomarnos como esas diferentes situaciones que son muy variadas, en que podemos cometer un error, no saber algo, que algo no nos salga como lo planeamos, de manera muy natural para quitarnos como de pronto un poquito más de esa tensión que podemos sentir a veces con el trabajo.
Algo importante también que quiero decirte como aquí para complementar lo que mencionas de, ¿no? Ese estrés que a veces tenemos de querer tener todo bajo control. Creo que nos pasa mucho como profes, queremos controlarlo todo, queremos saber exactamente qué va a pasar al inicio de la clase y que un poco en la formación docente nos inculcan eso, ¿no? Todo el tema de hacer el plan de clases, que tengas que tener el inicio, el cierre, como el paso de las transiciones de cada actividad. Todo eso no nos hace a nosotros llegar, ya enfrentarnos a una realidad y decir, ah, no, es que tiene que ser así, luego hacer así, luego tengo que pasar a esto. Entonces, no siempre va a ser una camisa de fuerza y cuando entramos al salón de clase ya nos vamos a dar cuenta que cada grupo que tengamos, bueno, en el caso de Meli y los profes que tienen la misma situación de Meli, en donde están con el mismo grupo todo el día dando las diferentes materias o asignaturas, pues tienen esa oportunidad de conocer al grupo de una forma distinta y que pues es un solo grupo que va a estar o dos grupos durante todo el año escolar. Profes de inglés, de pronto de materias selectivas, o que solo ves el grupo una vez y entonces por lo mismo tienes que ver 6, 7 grupos o más a la semana, pues nos vamos a dar cuenta que cada grupo tiene una personalidad distinta. Cada grupo reacciona diferente a lo que tú tienes planificado. Entonces no podemos pegarnos, ¿no? Del libreto. No hay un libreto. Hay profes que se arman todo un libreto, pero un libreto, ¿no? Como que voy a decir, y este es mi discurso. Y entonces cuando no pueden dar el discurso o no sale como esperaban, pues claro, se bloquean, se estresan. No, yo recomiendo que si ese es el plan, llegar con un libreto, llegar con algo escrito, no lo hagan. Pues sí hay que, como decimos, tener por lo menos haber probado antes esas herramientas digitales, bueno, el tema de las actividades, haberlo pensado con tiempo, ¿no? Pero ya en el día a día, sí tener esa disposición a cambiar y a modificar las cosas sobre la marcha, porque los grupos van a reaccionar y van a responder diferente a tus actividades. Entonces, tener eso muy presente. Hay profes que les gusta planificar todo, no sé, todos el semestre completo de clases y a veces puede servir, a veces no, porque sobre la marcha vamos a tener que hacer cambios. Sobre la marcha nos damos cuenta que ese grupo, el de las 7 de la mañana respondió perfecto, pero el de las 4, que es el mismo nivel, pues no, y entonces no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, ser conscientes de que vamos a tener que hacer cambios y que está bien y que está bien y que también podemos seguir disfrutando nuestras clases cuando ya conocemos a los diferentes grupos y sabemos cuáles son esas necesidades particulares y podemos ir adaptándonos también a cada grupo. Y unido a eso que mencionas de cómo simplificarnos en la planificación, programación de nuestras lecciones, yo les daría también otro consejo a los profes y es que nosotros como profes no lo tenemos que hacer todo. Y eso nos simplifica la vida en el día a día. A mí me gusta mucho trabajar con responsabilidades, o sea, yo tengo 30 alumnos y de los 30 creo que como 24 tienen una responsabilidad dentro del salón de clase. A mí pues es como todo un proyecto que se arma porque como profes tenemos muchas responsabilidades pequeñitas en el día a día, entonces que tenemos que tomar la asistencia, que debemos ver qué alumno faltó para dejarle las actividades para que se ponga al día, tenemos que explicarle el tema, tenemos que recoger sillas, tenemos que llevar el reciclaje, tenemos que hacer mil cosas. Entonces, yo he encontrado muchos profes que dicen, no, pues es que las responsabilidades es mucho trabajo y pierdo tiempo explicándole a los niños y no lo hacen como yo quiero, etcétera. Pero en el fondo, si tú lo delegas, puede que en un primer momento te demore y puede que alguna vez algún alumno no lo haga como tú quieres, porque es que una cosa es no hacerlo bien y otra cosa es no hacerlo como tú quieres. Puede que alguna vez un alumno se equivoque y no lo desempeñe correctamente, pero el corregirlo es pequeño.
y eso en el día a día hace que el salón fluya. Entonces, por ejemplo, en la mañana yo tengo unos niños que llegan y reparten el trabajo de la mañana, otros que se encargan de organizar las sillas, otro borra el tablero y escribe la fecha. Nosotros tenemos que llenar un listado para los niños que van al baño, entonces un niño se encarga de cambiar ese listado. Los días que van a la biblioteca hay que recoger unos libros y bajarlos, toca ir por una canasta, toca ir por un carrito, toca repartir unos carnets, después de esos carnets toca organizarlos en unos bolsillos, tengo que marcar la asistencia en una planilla, y todo eso, pues yo como profe, son cositas que causan agobio porque son un montón de cositas pequeñitas. Entonces yo todo eso lo tengo delegado en mis estudiantes y cambio esas responsabilidades más o menos cada 5 semanas, y el que lo hizo le explica al siguiente para que tampoco sea una responsabilidad mía, además, como cada 5 semanas, y los dejo a ellos escoger. Entonces, y no todas las responsabilidades las tengo desde el principio del año, porque como Luisa dice, hay salones distintos, entonces ha habido cosas que no he necesitado en años anteriores, que no era una responsabilidad que yo tenía pensada, pero que sí he necesitado este año. Entonces, a medida que me voy dando cuenta, digo, ve, nos está sucediendo esto en el salón de clases. Yo creo que necesitamos una persona con esta responsabilidad. ¿Quién quiere comenzar haciéndolo de los que no tienen nada? Y ya lo incluimos para la rotación. De pronto ustedes como profes nuevos pueden pensar, pero yo ni siquiera sé qué responsabilidades voy a tener. No tienes que llegar con ellas preparada. Empieza a dar tu clase y te vas a empezar a dar cuenta, necesito una persona que me ayude a repartir materiales. No, con una no fue suficiente. Yo creo que necesito como 4, uno en cada equipo. Y las puedes ir poniendo, y eso te va a ayudar mucho a simplificar tu labor en el día a día. Y todos los niños lo pueden hacer, no solamente los míos porque están en quinto o los de bachillerato. Hay algunas responsabilidades más complejas. Por ejemplo, yo en quinto tengo unos niños que si un amiguito falta en la mañana, le explican como el tema anterior. De pronto, si tú eres profe de kinder, va a ser más difícil que un niño le explique al otro niño, pero los niños de kinder te pueden ayudar a bajar las sillas, a subir las sillas, a repartir papeles, a sacar la basura si hay que sacarla, a sacar el reciclaje, a borrar el tablero, etcétera. Entonces, todos lo pueden hacer, inclusive los más pequeñitos. Y de ahí también parte el tema de conocer muy bien a nuestros estudiantes. Mel y yo lo decimos, yo creo que cada vez que tenemos la oportunidad de decirlo, y los profes que nos ven semanalmente de pronto van a decir, ay, otra vez con lo mismo, pero conózcanlos, conozcan sus estudiantes desde el día uno y permitan que ellos también los conozcan a ustedes. Y esto va a permitir, pues, primero lo que dice Meli es saber cuáles son las fortalezas de cada uno, o no necesariamente fortalezas, porque a veces la estrategia también es, voy a decirle a ese estudiante que yo sé que le cuesta concentrarse, que entonces me ayude, ¿no? Con recordarme algo. Con eso también le ayudo a ese estudiante a que gestione otro tipo de habilidades, que gestione otro tipo de herramientas. Entonces, conocerlos esas primeras semanas para saber qué podemos sacar de ellos, cómo podemos lograr lo mejor de ellos. Entender que tenemos 30 estudiantes, 20, hay algunos profes que tienen hasta 40, ¿no? Nos han O contado, más, o más de 40, 40, hasta de 50, 45. un número pues gigante de estudiantes, y entender que vas a tener esos estudiantes todos los días o los vas a ver constantemente, sea semanalmente, una vez, sea todos los días, pero es un grupo de estudiantes que está contigo, que comparte tu espacio, y que es importante que generemos unas relaciones con ellos, que los conozcamos, que entendamos que se va a formar una especie de familia, no necesariamente en donde tú vas a tener que cumplir el rol, ¿no? Todo el tiempo de ser esa figura bueno, figura autoritaria o tipo mamá o papá para ellos. No se trata de eso, porque pues evidentemente cada estudiante tiene una realidad y tiene una familia también en casa, pero sí vas a ser una figura para ellos, una inspiración para ellos, y es importante que generes conexiones, que les muestres tu lado real, quién eres, qué te gusta, si eres fan de, no sé, qué película, de Harry Potter, de Star Wars, pega afiches en el salón de ellos, de tu equipo favorito, de tu hobby, muéstrales lo que eres, no tengas de pronto miedo de que, entonces soy la autoridad, entonces tengo que ser serio y tengo que hablar fuerte, y entonces no puedo mostrar lo que soy porque eso va a hacer que la conexión no sea genuina. Entonces, mostrémonos como somos. Si eres tímido, ¿quién dijo que si es tímido entonces no va a poder ser profesor? Se puede,
a su propia manera, con su propia forma de ser. Si eres un profe pronto callado, que generalmente no eres el que está hablando todo el tiempo o diciendo las cosas todo el tiempo, está bien y es tu forma de ser y seguro tus estudiantes van a aprender a querer y a valorar también esa forma de ser tuya si tú te muestras así como eres desde el principio y les das esa puerta a ellos también para que te muestren lo que son. Entonces construyamos una familia, perdón, y mostremos pues que es un espacio seguro para todos y ya a partir de ahí pues vamos a ahorrarnos mucho, mucho tiempo. Yo creo que esto sí hubiera sido más claro al principio, me hubiera ahorrado problemas, me hubiera ahorrado dificultades en términos de problemas comportamentales, de disciplina, porque a veces lo dejamos pasar y entonces ni siquiera hablamos con ellos, no les preguntamos qué les gusta, qué les apasiona y llegamos ya de una vez con el regaño, con la imposición, con el castigo y entramos a chocar con ellos. Entonces, muy importante, profes, esa primera parte. Nosotras siempre lo decimos cuando hablamos como de esas actividades de principio de año, que eso nunca es tiempo perdido. Entonces, profes, los que vayan a empezar o inclusive el año entrante cuando empiecen su año nuevo, dediquen todo el tiempo que sea necesario. A veces una semana es suficiente, a veces 2 semanas para que los alumnos los conozcan muy bien a ustedes, para que puedan crear esa empatía, lo que Luisa les estaba mencionando. Si yo digo que me encantan los animales y que tengo gatos, todos los niños que tienen una mascota ya van a sentir una relación conmigo, porque es como a mi profe le gusta lo mismo que a mí. Si yo menciono que uno de mis libros favoritos es Harry Potter, los niños que les gusta Harry Potter van a decir, ay, a mí me encanta también. Mi favorito es El Señor de los Anillos, pero de pronto para mis alumnos tan pequeños eso no les va a causar una relación, entonces les cuento otro que también disfruto mucho. Si sé que tengo niños de otros países de Sudamérica, que tengo varios, les cuento que a mí me encanta viajar y que he estado en sus países. Entonces, dedicar ese tiempo para mostrarte tú como esa persona que eres, ahí mismo va a hacer que con cada cosita puede que haya un niño en que sienta ya una conexión contigo y después dedicar ese tiempo a tú conocerlos a ellos y a que ellos se conozcan. Nosotras tenemos muchas actividades para todos esos primeros días del año, son gratuitas, entonces pueden ir a nuestro perfil, al link que yo tengo en mi biografía, que es el de mi blog, y ahí están como las entradas y las actividades para conocernos, actividades para crear los acuerdos de clase, actividades para las responsabilidades, que es lo que hablaba ahorita. Pueden tomar todo eso para usarlo en sus clases. Flora acá nos pregunta que si hay que dar las pautas de trabajo el primer día de clase. La verdad, yo no lo hago. Y a veces lo logro hacer el segundo día y a veces ni siquiera alcanzo. Porque yo todo ese primer día lo dedico es a eso, a hacer una actividad súper divertida para que ellos me conozcan a mí. Tenemos también varias propuestas para ustedes ahí. Después actividades en que yo los pueda conocer a ellos y en que ellos se puedan conocer. Y prácticamente en eso se me va todo el primer día o a veces hasta 2 días, porque pues pensemos que ellos conocen a un profe, pero tú llegaste a un salón donde hay 30 niños y pues por lo menos que ese primer día te logres aprender los nombres de todos y al menos algo que te ayude como a recordarlo e identificarlo. A los 3 días, al tercer día o así, yo empiezo como con esas expectativas del salón de clase en general, no hablando como la clase de matemáticas, cómo vamos a usar el cuaderno, no, eso todavía no lo hago. Es como esas expectativas, esos acuerdos, que a mucha gente las llama las reglas de clase, a mí me gusta más llamarlos como acuerdos. Entonces, hablamos de qué nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera nuestro ambiente de clase, qué necesitamos para que, como Luisa nos decía ahorita, que es súper importante, sea un ambiente seguro, sea un ambiente en el que todos aprendamos, sea un ambiente en el que todos nos divirtamos. Y ya poco a poco empiezo a hablar ya como de las pautas de trabajo, porque entonces ya voy pasando en mi caso, que enseño todas las materias. Entonces, por ejemplo, les digo, en lenguaje, yo generalmente utilizo la metodología del trabajo por centros. Entonces, el primer día, pues, de que trabajo lenguaje como tal, han pasado pues ya 3 o 4 días desde que estoy con mis niños, les cuento. En español vamos a trabajar por centros, entonces hablo un poquitico de esas expectativas. Al otro día
si voy a empezar un proyecto, entonces hablo un poquitico de cuáles son las expectativas de los proyectos. Y de pronto el primer año te va a ser difícil como medir a los estudiantes, pero a medida que vayas teniendo experiencia te vas a ir dando cuenta. A mí, por ejemplo, me pasó este año que yo no pude venir a hacer trabajo por centros y por proyectos, yo ya ni siquiera me acuerdo cuántos meses habían pasado, si 2 o 3, porque tenía unos alumnos que habían estado algunos más de un año y medio en educación virtual y llegaron al salón y yo me empecé a dar cuenta que muchos como que habían perdido el hábito de cómo se usaba un cuaderno, de cómo leían, de cómo subrayar, de cómo identificar las ideas principales. Por ejemplo, en matemáticas en quinto yo debo trabajar división hasta por 2 dígitos y algunos ni siquiera se sabían bien las tablas de multiplicar, entonces me la fui tomando con más calma, pero yo te diría que ese primer día no hables de pautas, no hables de reglas, algunas de pronto las vas a necesitar. Si en tu colegio te toca llevar a tus niños al almuerzo haciendo una fila, pues el primer día los tienes que llevar a almorzar y tienen que hacer la fila. Pero no te centres mucho como en eso, sino simplemente hoy vamos a hacer una fila para ir a hacer el almuerzo. Ya si tú quieres hacer de eso un procedimiento, lo vas haciendo después. Y mira que eso es algo que lamentablemente, no sé si es que nos lo dicen dentro de la formación docente, de nuestras carreras universitarias o nuestros mismos compañeros, pero si es el primer día, tienes que entrar fuerte, tienes que dejar reglas claras, consecuencias claras, ¿no? Y entonces de repente se siente uno como entrando y de una vez diciéndoles esto es así, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y lo que generamos es el efecto contrario. No estamos generando esa conexión con ellos desde el principio, sino que al contrario estamos imponiéndoles algo sin conocerlos. Entonces, dedícate esas primeras, no semanas, si no quieres una semana, pero sí un día, dos, conócelos y ya a partir de lo que puedes lograr sacar de ellos, de ese primer encuentro, pues construir unas reglas con ellos. No se trata de llegar a imponer, me parece que genera el efecto contrario completamente. Ni a ti borrarlos de información, porque si aparte le vas a dar varias materias y tienes diferentes metodologías, ¿qué niño va a procesar todo? O sea, reglas de comportamiento, reglas de cómo moverse en el colegio, reglas de cómo se trabaja en matemáticas, cómo se trabaja en español. Pues al otro día puede que no te hagan nada y ni siquiera por mala actitud, sino que es que qué niño va a procesar. Aparte que es el primer día de los niños también, entonces ellos también puede que lleguen nerviosos. Si en ese colegio se acostumbra a mezclar los salones de clase, ese primer día es horrible. Acuérdense cuando éramos niños, en mi colegio mezclaban todos los años y ese primer día uno iba estresado de ver con qué amiguitos le iba a tocar. A mí no me importaba nada, ni qué hablaba el profesor, ni qué decía, yo solo quería saber con qué niños me había tocado. Entonces, hagamos algo divertido para los niños ese primer día que nos permita conocerlos, crear un buen ambiente y ya después, poco a poco, vamos a trabajar todo lo otro. Y hay profes también, no sé si existe como esta idea de que si es divertido el primer día, entonces van a creer que no es serio, ¿no? Que tu clase no es seria porque hiciste algo divertido el primer día, entonces ya de ahí no te van a respetar. Yo creo que estamos muy equivocados con eso. Podemos ser respetuosos, podemos ser firmes con amabilidad, que creo que también lo decimos en nuestras clases de disciplina positiva, entrar firmes, sí, que nos vean como personas, como profes, como un líder que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que va a hacer, que los respeta, que los trata con respeto. Y ya partiendo de ahí vamos a lograr como que te miren con ese respeto también a ti, que se dirijan a ti con el mismo respeto que tú le estás haciendo, sin necesidad de una vez entrar y decir, es que la regla es esta, es que la regla es esta, sino que ya con esa actitud que tú proyectas desde esos primeros días, vas a ir demostrándoles cómo también esperas que ellos se vayan comportando contigo, con tu ejemplo, con tu actitud de respeto, de amabilidad, pero también de firmeza con ellos. Si ustedes trabajan, pienso, todos, con todos, pero entre más Ujú. presentes, entre tú más como confrontacional seas, menos vas a tener como cierto grupito de niños que hagan clic contigo. Y yo por lo menos mi objetivo siempre es que mis niños se diviertan. Yo no sé de dónde ha salido como esa idea que es que la educación no tiene que ser divertida.
yo no hago sino pensar clases en que mis niños se diviertan. Y a veces cuando me pongo de acuerdo con compañeras y todo es como que una ficha, yo soy como que, ay, no, no sé, no me convence. Me dicen, pero ¿por qué? Y yo, porque es que un niño sentado haciendo fichas todo el día, pues qué pereza, metamos una, pero pensemos otro tipo de cosas que sea divertida para ellos, que a ellos les guste. Entonces, sí. Eh, Nos preguntaron por aquí arribita, si vi la pregunta y no la había leído, sobre algunos roles que pensemos para las clases Mm, virtuales que podamos utilizar. Se me ocurren algunos, tú me ayudas, amiga. Por ejemplo, tener un monitor del chat es una muy buena responsabilidad que mm, puedes utilizar. No tienes que estar total. pendiente tú, sino que tienes a un niño encargado y que él vaya mirando los comentarios y ya tú te pones de acuerdo de en qué momento los lee, en qué momento lo dice, etcétera. Yo creo que nosotros recomendamos estos roles al principio cuando hablábamos mucho de la virtualidad, la estructura de las clases virtuales, pero sí, yo creo que jugar mucho con el tema de que te avisen quién escribió en el chat, que de pronto si hay algo que no está funcionando bien, te diga, esto no está funcionando o está funcionando bien. em, que si de pronto, porque también pasa que hay administrativos que entran a nuestra reunión virtual a mirar nuestra clase, ¿no? Entonces, el monitor que le explique a esta persona o al visitante qué estamos haciendo, qué está pasando en este momento en clase. De pronto, el monitor también, o el que se encarga de esas cositas de tecnología que no funcionan bien. Bueno, yo creo que ahí tenemos algunos roles que podemos utilizar, que podemos jugar con ellos. Ujú. Perfecto. Quería ver otra cosita. Por acá sí había otra pregunta. Ahí nos están Sí, como comentando varios. ese tema de ser como tan verticales, hay una charla súper bonita que dimos con una amiga que invitamos una vez al mes sobre disciplina positiva y ella lo explica súper bonito, de verdad que se la recomiendo, donde ella nos dice que el respeto no tiene que venir desde arriba, sino entonces porque no respetamos con nuestros amigos o porque no respetamos con nuestra pareja o con nuestros papás o con nuestros hijos si tenemos una relación sana. Yo me siento muy orgullosa y es algo que a veces me ha costado esfuerzo en que yo nunca les levanto la voz a mis estudiantes, o sea, nunca, nunca jamás. Y ellos lo notan y las otras personas del colegio lo notan. Y a veces pues a veces pierdo la paciencia, como nos puede pasar a cualquiera. Y de verdad que siento que lo más fácil es pegarle un grito a un niño para que deje de hacer lo que está haciendo. Pero es en el fondo le vas a causar un choque al niño en ese momento y ya va a volver a hacer lo que está haciendo. O le va a gustar provocarte, porque quiero ver qué tanto grita, qué tanto se descompone, qué tanto se sale de las casillas. Mientras que si tú construyes una relación y esos niños que tienen una dificultad persistente o que una vez tuvieron un comportamiento, tú te les acercas, tienes un diálogo. Si ves un problema en el salón y les dicen, miren, te estamos teniendo esta dificultad, en que nos está afectando, vamos a pensar soluciones juntos. Es una inversión más de tiempo, sí, porque te tienes que sacar ese tiempo, pero tiene un producto más fuerte al final y los niños sienten ese amor, que ese es otro consejo y es como, pues yo creo que sería el más importante. Yo pienso que si tú no amas lo que haces, tu vocación de docente va a ser muy difícil, porque esta es una vocación que tiene unas exigencias muy particulares. eh, y si no lo amas, de verdad que se te pueden volver algunas insoportables. Y si no lo amas lo que haces, no vas a querer a tus niños. Y pensemos que enseñar contenido nos toca, porque es pues parte de lo que los colegios nos exigen, pero muchas veces el contenido se olvida. Inclusive nosotros como adultos lo que no sabemos, cogemos el celular y le preguntamos a Google y ya. Pero yo siempre he pensado, y es como lo que a mí me llena el corazón así inmensamente, en que a mí me confían unos niños todos los años y que yo con ese amor los marco para siempre. Podría ser al contrario, con mi maltrato, con mi desespero, con humillaciones también los podría marcar para siempre. Entonces, enamórense muchísimo de esta profesión, enamórense de los niños. Hay unos que son fáciles de querer así de una, hay otros que nos cuesta porque son groseros, nos contestan mal, no hacen el trabajo, mil circunstancias, pero
A todos tenemos esa capacidad de ver por lo que están pasando y de quererlos. Y ellos cuando se sienten queridos, no voy a decir que nunca se porten mal, no voy a decir que nunca dejen actividades sin hacer, etcétera, etcétera. Pero ellos sienten ese amor y reaccionan muchísimo mejor. Y en el fondo ustedes van a disfrutar esto. Una profe nos decía, esta es una de las vocaciones más hermosas y otra afirmó, es la más hermosa. Y yo estoy de acuerdo, esta vocación tiene muchos retos, pero es hermosa. Pero solo lo va a hacer si la vivimos así, con ese amor. Totalmente cierto. Siempre vamos a escuchar el comentario, ¿no? Negativo, es que el sueldo, es que el horario, es que la carga, es que... Y sabemos que sí, que son cosas reales, pero precisamente de eso se trata la vocación, de si va a ser tu primer año enseñando, darte cuenta de si esto lo vas a hacer realmente por vocación, por pasión. Eh, y si no, pues ya tomar esas experiencias para tomar decisiones más adelante. Pero sí, es definitivamente una labor de mucha vocación. Nos están mencionando muchísimo también el tema del manejo de grupo en los comentarios. Y creo que hay mucho que hablar y a veces también queremos pegarnos a un manual de manejo de grupo y de un paso a paso y creo que es algo que con experiencia también nos vamos dando cuenta de con qué nos sentimos cómodos, porque cada docente es un mundo diferente y cada docente tiene un estilo. Y ese estilo se va encontrando con los años, con el paso de los años y la experiencia, encontrar ese estilo. Pero yo digo que o bueno, un consejo como un punto de partida es lo que veníamos mencionando ahorita, es darte la oportunidad de conocerlos, de que te conozcan, de construir las reglas que no nos gusta llamarlos reglas, sino como acuerdos de clase, con ellos, construirlos juntos. ¿Qué pasa si usas el celular? ¿Qué pasa si interrumpes? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? ¿Tú qué piensas? Si tú fueras el profesor, ¿qué harías tú en ese caso? También no que no nos caiga esa responsabilidad solo a nosotros de que somos los encargados del manejo del grupo, sino que esa responsabilidad está en ti también y que tú también haces parte de un grupo y si tú interrumpes el proceso de aprendizaje de otro estudiante, estás como atentando contra el derecho de aprender de esa otra persona. Entonces es hablar mucho con ellos esos primeros días, no imponerles, porque trabajo yo con adolescentes, no les gusta que se les imponga nada, ni como esa figura autoritaria, es lo peor que podemos hacer. De pronto con niños más pequeños, no hablando de primeros años o de preescolares, es distinto, pero sí recomendamos mucho diálogo, mucha comunicación, cosas, digamos, aspectos claros de las dos partes y llegar a acuerdos. Yo creo que ese puede ser un buen comienzo para el manejo del grupo. ¿Qué piensas tú, amiga? Sí, yo pues para no repetir, pues diría todo lo que tú acabas de decir. Esta parte de los acuerdos, como les decía antes, yo tengo una entrada en el blog que les recomiendo que la busquen e inclusive ahí tengo como unas plantillas que les comparto gratuitamente. Yo a eso le dedico mucho tiempo. Yo los pongo a ellos a hacer una lluvia de ideas solitos, de qué cree cada persona que se debe vivir, cada niño. Después los ponemos en común y los agrupamos, como esto va más relacionado a ser felices, esto va relacionado a tener una buena actitud, esto va relacionado al respeto, tal. Y después por equipos les reparto como esos grupitos y ellos los redactan, son ellos los que redactan lo que quieren vivir. Eso ya es un muy buen punto de partida, porque ellos y lo firmamos y cada uno y lo escribimos como en un póster, lo firmamos y lo pegamos en el salón de clase. Y yo lo reviso todas las semanas, todos los lunes, Constancia. en mi reunión de Uh-huh. clase, nos saludamos, compartimos del fin de semana o una pregunta pues de algo divertido para iniciar y después lo leemos y decimos, lo estamos viviendo bien, más o menos, o tenemos que mejorar. ¿Quién quiere compartir algo? Entonces ellos ahí mismo te van diciendo, no, más o menos, porque es que imagínate que en las clases de educación física está pasando esto, tal, tal y tal, y ahí tampoco regaño, sino que ahí mismo, bueno, en grupos de nuevo vamos a pensar esa situación que se está presentando, cómo la podemos vivir mejor. Y otra vez hacen una lluvia de ideas y volvemos a compartir y volvemos a poner como
un nuevo acuerdo. Y también cuando veo cosas en la clase, o sea, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que como eran 30 niños, se estaban levantando a hacer la fila para ir a clases especiales, al almuerzo, a la salida, y era un desorden, todos hablaban, todos se movían. Entonces ahí es cuando les digo que uno a veces como profe tiene como, ay, si está de pronto en un mal día o ya cansado, o eso ha pasado muchas veces, de pronto es más fácil como gritar o tocar una campana y decir, ya, se hacen la fila en silencio, pero eso te va a ayudar en ese momento de pronto, puede que ni siquiera, pero no soluciona. Entonces yo ese tipo de cosas trato de no como intervenir en el momento, a no ser pues que sea algo grave, que un niño le fue a pegar a otro o algo así, porque pues eso no lo podemos dejar, sino que otra vez en un momento, al otro día, vuelvo y me busco un espacio y les comento qué piensan ustedes que está pasando cuando estamos haciendo la fila. Entonces es todo como muy dialogado con ellos y ellos mismos son los que van poniendo las soluciones. Entonces les recomiendo eso. De todas maneras, como veo que ha sido algo que se ha repetido tanto aquí en el chat, podemos pensar de pronto para enero volver a hacer una charla de ese tema y creo que le podría servir mucho a todos los que empiezan año escolar en enero o en febrero. Y cuéntenos Para si contar quieren, mucho exacto, más, porque tienen hay ese mucho espacio. para hablar de Sí, ese tema. no. Hay mucho, yo complementaría de pronto con la constancia, si es lo que dice Meli, entonces todos los lunes Meli, por ejemplo, revisa sus acuerdos. No sé si esa primera semana de clase tú dijiste que no podían, no sé, usar el celular determinado tiempo o no podían sacar el celular. Y ya luego la siguiente semana, entonces un estudiante saca el celular y tú ya no le dices nada, ¿no? Entonces es como el mensaje que a veces damos sin ni siquiera decir una palabra, sino es la acción, es, bueno, dijo esto, pero ya la siguiente semana no pasó nada, yo puedo hacer lo que quiera, o esto no es tan serio, o esto no es real, esto no va a pasar nada si lo hago. Entonces, constancia, si decimos una cosa, asegurarnos de cumplirla. Con el paso de las semanas, si es necesario, como dice Meli, revisar esos acuerdos, revisar las reglas, dialogarlo con ellos, apoyarnos muchísimo de administrativos. No sé qué figura tengan ustedes en sus respectivas instituciones. Aquí en Estados Unidos es un poco diferente. Cuando trabajaba en Colombia tenía la figura del coordinador del área, que era, digamos, con la persona que podíamos hablar de esos problemas ya comportamentales, padres de familia, que eso yo creo que nos faltó tocarle un poco más, esa comunicación con padres de familia, que es muy importante, pero sí armar esas alianzas tanto con padres de familia como con otros colegas o administrativos para lograr un manejo de grupo mucho más, sí, más objetivo. Pero hay que hablarlo más, definitivamente hay que hacer un espacio sobre el tema del manejo de grupo exclusivamente. Otro consejo que les daría yo, y creo que es muy importante, es poner como los medios para que esta profesión, vocación, no los afecte tanto emocionalmente, porque si lo permitimos, lo puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? Quería mencionarles como unas cositas específicas. Primero, no tomarse todo personal y no cargarse con las cosas. Por ejemplo, un niño se portó súper mal en la clase. Sí, se portó súper mal, voy a hablar con él, vamos a poner algo y ya, no pasa nada. Eso no te hace mala profesora, eso no te hace mala persona, eso no te hace una fracasada, eso no hace que tu clase sea un desastre. A mí me ha tocado ver a profes llorando por eso. Había planeado una clase espectacular y este se portó mal, me la dañó. Nadie quiere eso, todos queremos que la clase sea un éxito, pero son cosas que pasan, estamos trabajando con niños, entonces sepáralo. Si tienes algo que mejorar, mejóralo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, nos va a pasar con muchas cosas. Un papá me escribió súper grosero y dependiendo del colegio vamos a tener papás muy groseros y nos da rabia y eso nos afecta. También, sepáralo. Si tienes que hablar con tu rector para que cite a ese papá porque de verdad se pasó, llámalo, coméntalo con tu amigo, con una amiga, con tu pareja, desahógate, pero no te cargues eso para sentir que eres la peor profesora, que es irrespetuoso, etcétera. Un profesor me dijo, tus niños no se estaban portando bien en la fila, entonces ya qué rabia ese profesor, es que me odia, lo odio.
A veces como colegas tenemos momentos difíciles cuando no nos ponemos de acuerdo con una planeación, cuando nos dicen algo de nuestra clase, cuando nosotros vamos a decirle algo a otro profesor de su clase y nos contesta mal. No te lo tomes personal, que va a haber profesores que se lo van a tomar muy personal, sí, pero no seas tú una de esas. Tú aprende a que lo que te digan, sí, claro que sí, voy a trabajar con mis estudiantes, lo vamos a mejorar. Si te fueron a observar una clase y te dijeron que tenías que mejorar tal y tal, claro que sí, lo voy a mejorar, lo voy a trabajar, pero trata en la medida de lo posible de tomarte como que las menos cosas posibles personales. Punto súper importante, profes, nosotros estamos primero Mm. y estamos primero con la salud y estamos primero con nuestro tiempo. A veces los administrativos no son muy comprensivos. Yo afortunadamente en este momento tengo un equipo administrativo espectacular, pero me ha pasado y escucho de muchos profesores que van a trabajar enfermos porque si no el director les va a contestar grosero, que les escriba grosero. No quiero justificar al director, para nada, está actuando muy mal, pero entonces no te cargues tú con lo que él o ella están haciendo mal. Si te sientes enfermo, sácate los días que te tengas que sacar, sácatelos, porque de verdad que el día que esa institución educativa no te necesite, te dice chao. Y no le va a importar que tú fuiste a trabajar enfermo, quién sabe cuántos días y que terminaste afectando tu salud para siempre. Entonces, claro que sí, damos lo mejor en nuestro trabajo, hacemos lo mejor que podemos por nuestros niños, por nuestro colegio, pero nosotros primero, que me están pidiendo demasiadas cosas extra, también di que no, no. ¿Puedes ser el líder de este equipo? No, porque no tengo tiempo. Y es difícil a veces porque decimos, y si digo que no me van a echar, pues podrá pasar, pero en general si tú estás haciendo un buen desempeño, no tendrían por qué echarte del trabajo si tú dices que no a alguna cosa. Porque hay profes que terminan, aparte de lo que ya de por sí demanda nuestra vocación, entonces dirigiendo todas las tardes del club de poesía, de lectura, de basquetbol, haciendo el bazar de los sábados, se quedan en las vacaciones en el club de verano, y eso tarde que temprano empiezas a sentir saturado. Entonces, tú primero, y cuando tengas que pedir un tiempo para ti, pídelo. No sé si ahí me ven un poquito a mí la cara de enferma hoy, pero yo hoy, por ejemplo, tuve que pedir permiso para irme porque no me sentía bien por un problema que tengo en un ojo para poder ir al médico y etcétera. Y yo sé que es difícil para el colegio a mitad del día buscar un reemplazo que vaya a ver mis clases, pero entonces después no voy al médico y después es una cosa grave y entonces hasta es peor para el colegio porque puedo terminar con una incapacidad prolongada. Y eso al principio nos cuesta, pero yo soy la promotora número uno y la que más le digo a la gente, si estás enfermo, no vayas a trabajar, es que tú eres primero, porque las otras profesiones sí se pueden sacar esos permisos tan fácil, los que están en oficina llaman, ah, no, no voy. A veces ni siquiera están enfermos y no van, pues cosa con la que no estoy de acuerdo, pero por decirlo, entonces nosotros primero siempre, siempre. Y algo también muy importante, profes, es tener una vida aparte del colegio, ¿no? Porque no todo puede ser nuestro trabajo, nuestra labor, que es hermosa, que la amamos, que adoramos, pero tengamos algo más, otra pasión, otro gusto, otra actividad que disfrutemos hacer, que eso también va a nutrir nuestras clases de más cosas, que tengamos más que contarles a nuestros estudiantes, de dónde inspirarlos, porque no todo puede ser trabajo. Hay días en que sí nos llevamos trabajo, que de pronto nos demoremos un poquito más planificando una clase, pero tengamos un límite, no solo por lo que dice Meli, nuestra salud mental y nuestra salud en todos los sentidos, sino también porque como profes tenemos que, y no, no solo profes, como personas, seres humanos, nuestra identidad pues tiene un conjunto de cosas diferentes, es forma de cosas diferentes, está compuesta de otras cosas. Entonces no solo es trabajo, sea el deporte, si no les gusta el deporte, entonces otra actividad, sea así, sea solamente, no sé, verse sus series que les gusta, compartir tiempo con familia si se puede. Bueno, busquen algo más aparte de la docencia porque la salud mental puede también ahí eh, verse afectada. Y para que vivamos una vida feliz. Ujú, Yo siempre ujú. digo que no me gusta mucho un término que algunos profes los veo que utilizan, que cuando hacen una actividad por fuera dicen como que
por fin haciendo lo que me gusta o dedicando tiempo para mí, porque digo a veces como que pues también se supone que tu profesión debería ser algo que te guste y que te llena y que te hace feliz. Pero así como yo no me quiero dedicar todo el día a hacer yoga, me gusta hacer un ratito yoga por las tardes, me hace muy feliz, pero no quisiera que eso fuera lo que yo hiciera 20 horas del día todos los días hasta los fines de semana. Lo mismo con nuestro trabajo. Entonces, yo siempre lo trato de pensar como un equilibrio, o sea, le dedico un tiempo a mi trabajo. Yo tampoco soy contraria porque he conocido muchos profes que son como que suena la campana y yo no toco nada más del trabajo y muchas veces nos llevan clases bien preparadas o son unos profes con cosas muy ya que llevan haciendo 15 años y no han modernizado. Tampoco estoy de acuerdo con eso porque a mí, por ejemplo, me hace feliz a veces llegar un día por la tarde y si tengo planeado un proyecto para mis niños que no terminé de preparar, dedicarle un tiempo en la tarde, pero con ese equilibrio, así como no haría yoga, no cocinaría todo el día, no leería todo el día, tampoco quiero trabajar todo el día. A cada cosa aprendámosle a dedicar como un tiempo. Qué bueno que te acordaste de ese punto porque es súper importante. Sí, 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 todo es un balance y lo decimos siempre. Y si queremos clases chéveres, clases divertidas, entonces también mentalmente debemos estar bien. Es un trabajo constante, ¿no? Con nosotros mismos para también lograr proyectar eso en nuestros estudiantes, no llevar nuestros problemas a clase, que a veces es difícil, ¿no? Porque tenemos días malos, días en que queremos desahogarnos, pero en lo posible, cuando pisemos el salón de clase, dejar esos problemas como a un lado. A veces la enseñanza para mí se ha convertido en una terapia y me he dado cuenta como que piso el salón de clase, se me olvida que me dolía la cabeza, se me olvida que tenía y me disfruto mi clase, cuando veo que aprenden, que participan, como que se me olvida, ¿no? El problema, la tristeza, la frustración y ojalá nos pasara a todos lo mismo. Creo que ahí es cuando nos damos cuenta que esto es para nosotros, que es nuestra vocación, que nos gusta. Cuando disfrutamos tanto nuestras clases que se nos olvida, ¿no? Como el resto y logramos disfrutarlo. Esto toma tiempo. Los primeros años vamos a aprender de lo bueno, de lo malo, vamos a querer como salir o renunciar de todo, pero va a pasar y si esto es para ustedes y es realmente lo que les gusta, van a encontrar la manera de aprender y que igual esto es aprendiendo todos los días. Es una carrera, una profesión y vocación de aprender todos los días, de formarnos, formación continua completamente y pues para eso estamos Mel y yo acá semanalmente compartiéndoles recursos, ideas, clases, todo para que esa formación siga siendo muy constante. Yo creo que eso que dices, amiga, va muy unido como al conocerte personalmente. Por ejemplo, me llamó la atención que justamente les iba a decir con esa parte de los límites, que yo, por ejemplo, no trabajo los fines de semana. Si me toca tardarme un poquito más en semana haciendo cosas, lo hago. Y justo un profe, Bray Cardoso, Right. dice que a él lo que le gusta es planear el domingo. Entonces yo pienso que ahí nos vamos a ir conociendo un poquito a poco. Yo creo que no hay como una regla, no podemos decir, no, nunca trabajes el fin de semana. El que trabaja está mal, está obsesionado, no está viviendo su vocación como debe. O el que se queda en las tardes una hora más lo está haciendo mal porque entonces no tiene tiempo para otras cosas. Creo que es de conocernos. En eso y también en lo que decías de los estados de ánimo. Yo, por ejemplo, me conozco y yo sé que tengo que dormir. Hay gente que puede dormir 4 horas y no le afecta, a mí me afecta. Entonces yo ya me conozco y sé que si por varios días no duermo bien, voy a estar como más irascible y ante situaciones en que generalmente tengo paciencia y soy más comprensiva con mis estudiantes, reacciono a la primera. Entonces yo trato de ser muy cuidadosa con eso porque pues ya me conocí y así soy. De pronto me gustaría más poder dormir solo 4 horas y hacer más cosas, pero ni modo, así soy. Entonces lo cuido para no descargar como mis cosas personales con los estudiantes. Ujú. Así es. Bueno, profes, ¿cómo vamos? Cuéntenos algunas preguntas específicas que tengan de pronto. Nos vamos quedando cortas de tiempo, pero siempre sacamos este espacio para el Contestar. final y que igual si nos quedan pendientes hacemos otra charla, otro encuentro sobre este tema que es Sí, yo creo que en bastante enero interesante. sería Ujú. muy bueno como volver a retomar en agosto, creo, que si no estoy mal, o en julio, no recuerdo muy bien,
le dedicamos un tiempo como a hablar un poquito de eso, del manejo de grupo, del inicio, de responsabilidades en el salón de clase, etcétera. Ujú. Entonces, creo que muchos países van a empezar año escolar entre finales de enero, febrero, marzo. Entonces, pienso que de pronto podemos volver a programar algunos espacios para volver a hablar de estos temas y hacerlo más profundamente. ¿Cómo garantizamos una buena creación de alianzas con los directivos? Yo creo que eso no se garantiza siempre, ¿no? En mi experiencia he tenido directivos con los que no, pues no hay conexión. Yo creo que ante todo es el respeto y no tomarse nada personal. Decir lo que pensamos, nuestras incomodidades, ¿no? También resaltar lo positivo que a veces se nos pasa un poco, pero yo creo que desde el respeto y no tomándonos nada personal puede funcionar. Comunicación, añadir, Ujú, porque incluso si tienes un director, porque hay directores que son pues como los que más respaldan a los profes frente a los papás, etc. ujú, Hay otros que no tanto, y eso no depende de nosotros. Pero si tú has mantenido una comunicación, no van a tener cómo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a veces un niño pierde una materia y un profesor te acusa que es tu culpa, que tú tal, que se la montaste tal, y si tienes un director que te respalda mucho, él va a explicar el proceso. Pero si no tienes uno que te respalde mucho, puede que te metas en un problema. Pero si tú todo el tiempo estuviste informando todo, no vas a tener ningún problema, porque así el director no lo quiere hacer, es que todo el proceso estuvo muy claro. Entonces, los reportes que se mandan a mitad de periodo, siempre hazlos muy bien. Yo ok, inclusive mando siempre reportes cuando niños no me están perdiendo. Digamos ujú. que la nota para perder es 3 y lo tengo en 3,1, 3,2, lo mando igual. Porque digo, es que con una nota que saque muy bajita me pierde y me van a decir, ay, pero ¿y por qué me estoy llevando esta sorpresa en este momento? Que uno diría, no es culpa mía, usted como papá debería supervisar los exámenes, los quizzes, el cuaderno, todo. Pero yo siempre lo hago, siempre reporte a mitad del periodo, siempre si por ejemplo en un quiz, en un examen, en una actividad le fue muy, muy mal, inmediatamente mando un correo, todo escrito. Si me llaman por teléfono, después mando un correo haciendo como un resumen de la conversación. El papá me llamó y me dijo, ¿por qué le fue tan mal en el quiz? Es que no habías dado suficiente tiempo para estudiar. Y yo le digo, no, sí, mira, este tema se había trabajado tal y tal, pero no te preocupes, vamos a seguir trabajándolo 2 semanas, hay esta oportunidad y después el correo. Quisiera como volver a hacer un resumen de todo lo conversado, entonces el estudiante en este momento le pasó esto en un quiz, vamos a seguir trabajando el tema por 2 semanas, etcétera. Porque realmente no está en nuestras manos que un director nos vaya a respaldar siempre. Mientras está todo un proceso claro, nadie te va a poder reclamar, porque es que todo se avisó todo el tiempo. Y eso uno piensa que, ay, pero yo a qué hora voy a escribir correos. No hagan la carta, no hagan la retaíla. Muy sencillito. Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Quería informarle que el día de hoy sucedió esto. Tal. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier comentario. Exacto. Sencillo. Fijarse siempre en lo positivo primero, que es algo que seguramente ya saben, que nos dicen, que nos repiten. Entonces, si es un correo, si es un informe, lo positivo primero, ya al final buscar la forma de decir lo negativo, que pues es a veces la parte más difícil, pero sí, la comunicación, saberlo decir. Lo otro es que no le vamos a gustar a todo el mundo, no le vamos a gustar a todos nuestros administrativos. Eh, Ay, sí. la carrera, ¿no? También es los profes como tal, ¿no? No sé qué piensas tú, a veces el ambiente se puede convertir en un poco complejo porque es una lucha de egos a veces. Ojalá no sea el caso en todos los colegios, pero entonces es que yo sé, yo soy el que llevo tanto tiempo acá, es que esto, entonces entramos a la comparación o a buscar aprobación. No le vamos a gustar a todo el mundo, ni a nuestros compañeros, ni a nuestros administrativos, ni a nuestros estudiantes tampoco, pero no tomárnoslo personal y respeto. Respeto siempre, hablar con respeto, con claridad y demostrar con nuestras acciones que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos nuestro trabajo organizado, que sabemos lo que estamos haciendo y que estamos aprendiendo como todos. Entonces, ese sería otro consejo que les doy. Y tomarse espacios. Ujú. Conteste, cuando algo les afecte emocionalmente, no contesten en el momento. No. No pasa nada si contestan al otro día, de verdad que no pasa nada.
porque a veces si le contestamos a un papá con la rabia del momento podemos ser hirientes. Si le hablamos a un alumno con la rabia del momento podemos ser hirientes y de verdad ahí sí terminar en otro problema, a un compañero. Entonces, cuando estemos afectados, dense un tiempo para tranquilizarse y pregúntenle a alguien también. Yo pregunto mucho cuando recibo, por ejemplo, un correo de pronto que me pareció muy grosero de un papá, pero no estoy segura si fue que yo lo entendí mal, porque es que el escrito es tan difícil de entender a veces. Voy donde una compañera Ujú. que es de confianza y le digo, mira esto que me escribió este papá, ¿tú qué piensas? Yo pienso esto y esto. No voy a contestar todavía, pero ahorita que escriba la respuesta la puedes leer y me dices si suena grosera o si me explico bien. Eso lo recomendaba una profe y me faltó decirlo, es que tantas cosas como el saber pedir ayuda. No nos vamos a llevar bien con todo el mundo como nos pasa siempre, pero sí vamos a encontrar profes amigos. Yo siempre he tenido amigos en todos los lugares que he trabajado. Apoyémonos de ellos, preguntémosle, mira, pasó esto, ¿tú qué opinas? Me faltó a mí, ¿de qué debo contestar? Los otros profes nos pueden ayudar mucho y en un tiempo que estemos ya en la institución nos vamos a dar cuenta con qué profes hacemos una mejor amistad que nos puedan servir de apoyo. Así es. Mm, bueno, por aquí hay otras preguntillas. ¿Tenemos tiempo? Unos minuticos. ¿Cómo manejamos la comunicación fuera del horario escolar en pandemia? No, yo creo No, que no la manejen. no, no. Yo diría que no. Yo, de hecho, por ejemplo, no tengo nada en mi celular. O sea, no tengo ni el correo del colegio, ni la planificación, ni la aplicación que se usa en el colegio para los papás. Obviamente nunca doy mi celular, no lo hagan nunca. Y si, por ejemplo, me llega un correo de un papá a las 8 de la noche, yo lo veo al día siguiente y contesto al día siguiente. Y si el papá se molesta al principio, le explico con mucha paciencia. Yo tengo un horario laboral que va de tal hora a tal hora, con mucho gusto te contesto. Y los papás se acostumbran, ya cuando ellos ven que tú no les contestas nunca en la tarde, no esperan nada distinto. Pero si tú empiezas a contestar y un día no lo haces, ahí sí van a decir, pero ¿por qué no me está contestando? Entonces yo les recomendaría que solo lo hagan en horario laboral. Acostumbrarlos así desde el principio. Yo creo que sentar tu límite también, decir desde el principio, este es mi horario, si hay un horario de atención, decirlo muy claro y acostumbrarlos. Yo sé que por circunstancias de pandemia algunos profes enseñan por WhatsApp y ahí es complicado, no es como que entonces no doy mi No. celular, sino que el WhatsApp hace que esté siempre disponible de alguna manera, pero hay que poner el límite, poner el límite. Comentar, pues como con Ujú. algo, pues acá lo estoy diciendo muy así, obviamente uno lo redacta más bonito, como que mi horario de atención es de tal hora a tal hora, porque es que pensándolo bien, ¿qué emergencia puede haber? Que tú necesites saber si desafortunadamente alguno de tus estudiantes sufrió un accidente, te van a contactar por teléfono tu directora, a decir, mira, le acaba de pasar esto a un alumno, vamos a ir todos al hospital o nos vamos a manifestar de tal manera. Eso te van a llamar tus directivos y te lo van a decir. La emergencia de los papás puede ser, no hizo la tarea, no hizo tal, no entendió tal. Al otro día le explicas y le contestas al papá, ya el día de hoy hablé con fulanito y le estoy explicando lo que tiene que hacer. Como él no sabía, le voy a dar plazo hasta mañana, no hay problema, ya. O ya le expliqué y ya lo hizo aquí conmigo. Entonces ellos se van acostumbrando, pero yo sí redactaría algo y les diría el horario de atención es de tal hora a tal hora, porque si no es que, y hay gente que escribe cosas de verdad groseras, entonces tú estás acá con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, y te entra un correo de un papá de pronto que está ofendido por algo, y aunque uno diga no voy a contestar, eso a uno ya le baja el ánimo, pues yo me quedaría ya aburrida, se me daña como la noche y el momento, y me quedaría ahí maquinando la respuesta o pensando, ¿será que sí hice bien? ¿Será que soy yo la equivocada? ¿Será que tal? Entonces, yo por eso no tengo nada en el celular y tú que lo tienes, otra cosa que puedes hacer también es ponerle pues silencio al grupo para que no te lleguen las notificaciones eh, y así te veas cuando entres al WhatsApp el simbolito de que te entregaron mensajes, no lo abras, déjalo ahí cerradito, una práctica de dominio personal. Límites, límites en todos los sentidos, por nuestra salud mental, por nuestra salud física,
Creo que eso tiene que ser lo más importante. Es difícil, es complicado, pero, profes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, definitivamente. Y es. Bueno, profes. Muchas gracias a todos los que se unieron y estuvieron tan activos participando. Nos encanta saber que este tema que escogimos les ayudó. Tomé aquí nota de todos esos temitas que hablamos para volver a programar charlas sobre este tema al inicio del año entrante. Eh, ¿Algo más, amiga, que me falte decir? Por ahí en diciembre de pronto vamos a tener un par de encuentros, pues es un tiempo también de familia, ¿no? Para todos, para ustedes, para nosotras. Entonces, pues no nos verán tan activas, aunque igual, si ustedes tienen alguna duda de pronto en este tema de enfrentarse a sus clases por primera vez, por favor, cuéntenos, pregúntenos, si quieren algún consejo y desde nuestra experiencia les podemos ayudar. Por favor háganlo, pero sí en diciembre pues vamos a estar un poco más desconectadas, vamos a publicar la programación de diciembre en estos días para que se programen y bueno, ya en enero sí seguimos con nuestros encuentros. Teniendo en cuenta pues todas estas cositas que hablamos, sus necesidades también, que sabemos que cada día surge una necesidad en nuestra labor docente, entonces pues nuestra idea es también lograr como dirigirnos a cada una de esas necesidades de ustedes, pero gracias por acompañarnos hasta el final, que nos extendimos siempre unos minutos más, pero el tema lo meritaba. El tema lo meritaba. Gracias, mucha buena energía para todos esos profes que van a comenzar, que ojalá esto les sirva, pero pues mucha mente abierta, energía positiva, aprender mucho y bueno, hacer parte de estas redes sociales también para conocer de otros profes, de sus experiencias, de lo que les funciona, de lo que no, que ese es otro canal muy importante también. Entonces, por ahí Y nos seguimos. sí, siempre dejamos las clases grabadas. Ujú. La inicié yo queda en mi perfil, pero de todas maneras las dos las añadimos a las guías que les contaba ahorita, que es ese simbolito de periódico debajo de las historias destacadas. Ahí las ponemos por temas, entonces también si quieren saber si de pronto hemos compartido de algún tema, pueden ir ahí y buscar y ahí encuentran clases, tutoriales o como publicaciones con la información. Así es. Bueno, muchas gracias, Bueno, profes, que profe, descansen. un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Descansen. Chao.